Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro de sus episodios de Desvirtuar. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ya, ¿cuántos tatuajes tienes aquí más o menos? 1, 2, 3, como 4, 5. 5, 5. voy por el quinto, ajá, acá Quinto contigo. tatuaje. Mara, alguien súper interesante. Es médica, se dice médico. Médico, como quieras, sí. Médico psiquiatra. Y no sé, súper interesante, la verdad. Trae unas anécdotas, trae una plática bien padre. Entonces la tenemos que tener en el podcast sí o sí. ¿Cómo estás, Mara? Muy bien, muchas gracias por la invitación de hacer el podcast y gracias por tatuarme el día de hoy nuevamente. Es Nuevamente. algo que disfruto mucho cuando tú me tatúas y disfruto mucho como los diseños que me haces y así. Me encanta. Excelente. Vamos a empezar con ¿qué vamos a tatuarte el día de hoy? Un Stitch Elvis. Un Stitch Elvis. ¿Por Sí. qué un Stitch Elvis? No sé, la realidad es que siempre me ha gustado mucho Disney, como todo lo que tiene que ver con Disney. Sí, soy de esa generación, así como la generación Disney perdida, así. Uh-huh. Este, Voy a empezar, ¿vale? Tú sí, sigue contando. adelante. Y pues Stitch tiene como esta personalidad. Es una de las primeras películas que me parece que se salen bastante o que rompen bastante este molde de las películas Disney, ¿no? O sea, es la primera vez que pues viene es todo este proceso de una familia disfuncional, como el encontrar una familia, o sea, el encontrar esta familia la encuentras dentro de la misma disfunción, ¿no? O sea, ir creando esto. Y Stitch tiene, no sé, tiene esta particularidad de ser pues un extraterrestre que se acopla y que se adapta y que a lo mejor, sin importar como tanto el alrededor ni nada, logra incorporarse a una familia. Y aunque es la oveja negra o así, o la oveja azul más bien, ¿no? El extraño se hace de una familia. Entonces a mí me gusta mucho el personaje, me gusta mucho la película de Lilo y Stitch, la disfruto mucho. Y entonces tuve la fortuna de conocer a una amiga durante la temporada de mi residencia que también amaba mucho a Stitch. Y entonces ahí se terminó de potenciar la fascinación por El Stitch. Ahí personaje. terminó de potenciarse completamente. Sí. Wow. ¿Y cuántos Stitch llevas? Este que me vas a tatuar es el segundo y cabe destacar que hoy me van a tatuar varias cosas. Entonces, saliendo el día de hoy, tendré 3 Stitches. 3 Stitch. Excelente. Sí. Vamos a empezar hablando de... ¿De qué te quieres hablar, Mara? Pues lo que quieras, supongo que habíamos platicado sobre este proceso de salirse de los puntos sociales, ¿no? Como habíamos quedado en platicar un poco de las, De lo que vamos a tratar en este podcast. Ajá. Muy bien, sí, está bien interesante cómo es salirte de estas estructuras como, ¿cómo podríamos decirle? Zona de confort. Zona de confort y a veces no sé, siento que es raro, porque siento que sí van juntas, es esta zona de confort, pero a la vez es lo que la sociedad te dicta como con qué es lo correcto. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Definitivamente lo que pasa es que pues tú vas estructurando y pienso que vas haciendo tu zona de confort alrededor de lo que socialmente pues es lo más común y lo más aceptado, ¿no? O sea, vas haciendo tu zona de confort, vas haciendo tu área de confort alrededor de, a lo mejor, ¿no? Este proceso de, pues es que socialmente lo que yo tengo que hacer es estudiar y terminar la prepa y después pasar a la universidad o estudiar una carrera. ¿Por qué? Porque si no, no voy a hacer dinero. ¿Por qué? Porque si no, no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque si no, no voy a ser reconocido, ¿no?
Y entonces vas haciendo tu zona de confort alrededor de esta estructura central que tiene que ver con lo social, con lo familiar, ¿no? Digo, no solo la familia, porque no va enfocado solo a la familia, pero sí toda esta estructura social se va haciendo como ese centro y tú vas girando alrededor de esta estructura social y te vas acomodando, tratando de buscar sentirte lo más cómodo. Pero justamente ese es el problema. El problema es que no sé qué tanto es que estés sí muy cómodo, pero pues que te quedes estancado ahí, ¿no? Como enganchado solo a lo que te permite esta cadena, lo que te permite, hasta donde te permita llegar la cadena. ¿Dirías que en qué momento en tu vida te das cuenta de esas como acciones que estás teniendo, esa zona de confort, o a lo mejor ni siquiera zona de confort, pero estás siguiendo por acciones determinadas de justo tu entorno, vamos a decirle? ¿En qué momento dices, la verdad no? ¿Cuál fue el primer choque? Yo creo que el primer choque que tuve, y fíjate, ahí viene una cosa muy chistosa, ¿no? El primer choque que yo tuve con salirme del área de confort y salirme de la estructura social planteada fue cuando decido estudiar medicina. Porque muy curioso, pues mi papá es médico, ¿no? Muy toda bien. la vida. O sea, mi papá él es anestesiólogo toda la vida. Toda la vida, desde bien chiquita, me llevó a las cirugías con él, me llevaba a acompañarlo porque pues de repente no tenía dónde dejarme, entonces me llevaba con él al hospital. Me acuerdo que los sábados, como no me podía llevar a patinar o no me podía cumplir la promesa de llevarme a patinar a la pista, agarraba, me traía al hospital de acá, y donde él trabajaba o tenía que ir los fines de semana, me ponía mis patines y me aventaba los pasillos y me decía, ya te traje a patinar. Entonces, ¿no? Entonces gran parte de mi infancia o parte de ese proceso siempre fue estar en hospitales o en contacto con esta vida médica. Pero si yo te dijera algo, recuerdo muy muy claro que desde muy niña él tenía este compromiso familiar de que yo no estudiara medicina. ¿Por qué? Porque él, siempre lo estructuró como es que es un mundo muy difícil, es un mundo donde te consume mucho, es un mundo que no te va a dejar el suficiente dinero para poder desarrollar con base más bien en el potencial que vas a desarrollar. De repente él decía que te limita tu potencial, ¿no? Entonces desde muy chiquita, pues por ejemplo a mí me metió a clases de francés desde muy chiquita, porque él quería que aprendiera idiomas, porque él quería que yo viajara por el mundo y yo me fuera a vivir a otro lado y pues ya, ¿no? Y ese era el sueño de mi papá, que yo fuera administradora de empresas internacionales o trabajara para una compañía internacional o algo así. Y pues bueno, cuando yo llego a la prepa, te digo que ese es ese primer choque cuando de repente pues la realidad es que llevaba todo el camino, o sea, iba encaminada a justamente dedicarme a la administración y estas cosas, ¿no? Pero ya ves que en el último año de la prepa escoges como un área. Y entonces yo en esta disyuntiva de qué hago, qué escojo el área pues a lo que según esto podría dedicarme, aunque dije, ay no, es el último año que puedo hacer lo que me gusta o lo que yo quiero. Y a mí me encanta la biología. Entonces me voy a meter a área 2. Me voy a ir a área 2. Y voy a entrar al área de químico-biológicas. Y ahí éramos un grupo bien chiquito. Y ahí fue donde poquito a poquito, y fue un caminar largo, o sea, fue un proceso largo porque primero en esta intención de, sí, químico-biológicas, pero ¿qué tan químico-biológicas? A ver, algo que me dé para vivir como, pues ya me estructuraron que tengo que vivir, ¿no? Viajar alrededor del mundo, trabajar en una empresa, llegar a tener la posibilidad de ser la CEO de una empresa, ¿no? Sí. Sí, entonces, mi primer examen de admisión a una universidad lo hago poniendo en las descripciones que iba para QFB, químico farmacobiólogo.
¿Por qué? Porque me senté a ver los programas de estudio y en ver los programas de estudio yo decía, pues tiene gran parte de lo que me gusta, ¿no? Yo veía el programa de QFB y veía fisiología, ¡ay, guau! Farmacología, ¡guau! Vas a llevar un semestre de neuro, ¡ay, sí quiero!, ¿no? Y entonces yo encantada por esas materias, pero ya cuando veía así de química 1, química 2, química 3, química 4, decía, ¡ay, Jesús! Química 1, 2, 3, 4, pues química inorgánica, química orgánica, y yo, híjole, esto va a estar pesado, ¿no? Uh-huh. Y entonces hago mi primer examen de admisión para QFB y me quedé para QFB. Pero pasaron las semanas y entonces un día me aparece en estos pop-ups que ya no existen, pero en las computadoras te aparecían los pop-ups y ya desde aquel entonces ya venían los algoritmos, pues te empezaban a salir de las universidades, ¿no? Uh-huh. Y entonces me aparece de la Universidad La Salle, última fecha de examen de admisión para medicina o algo así. Y fue ese momento en el que dije, ¿y si lo hago? ¿Y si lo intento? Uh-huh. ¿Y si me animo? Y pues para no hacerte el cuento largo, me animé, me inscribí al examen, hice el examen, solo le dije a mi mamá, no le dije nada a mi papá, hice el examen y entonces al hacer el examen, pues resulta que me quedo y que paso el puntaje, paso todo y pues resulta que al final de esa semana dije, sí quiero ser doctora. A esto se agregan así como ciertas situaciones como ya bien místicas, porque yo tengo una relación muy especial con mi abuelo. Tenía en pasado porque mi abuelo ya falleció, pero ajá, siento que esa relación todavía la tengo. Entonces, dentro de todo esto, que fue una decisión enteramente mía, en una noche que estoy pues ansiosa pensando en esto de cómo le voy a decir a mi papá, cómo le hago para decirle que pues no voy a estudiar así como pues una carrera, ¿qué te diré? Pues esta carrera que él quería, ¿no? Donde yo iba a ser la CEO de los laboratorios de Asofarma, ¿no? O sea, ajá, entonces, mi papá, pensando en eso, tengo un sueño donde sueño con mi abuelo. Sueño con mi abuelo sentados en una banca en el parque, donde me volteo a ver y mi abuelo me dice, pero tu paciente está bien, todo está en orden, eres un gran médico, tú tranquila, abróchate esa bata. Y me volteo a ver y traigo puesta una bata y un estetoscopio. Repito, esto es muy místico, pero uh-huh, creo que terminó de ser esa señal que necesitaba y dije, o sea, no importa qué pase. Y para que te des una idea, me acuerdo que mi papá me acercó a la sala, ya me habían avisado que sí había pasado, me acercó a la sala, mi papá estaba leyendo el periódico, mi mamá andaba en los cuartos, y entonces le digo, oye papá, quiero hablar contigo. Me acuerdo que nada más dobló el periódico, así, y con los lentes por arriba me vio y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, es que hice el examen de admisión para medicina y me quedé, y quiero hacer el propedéutico y me quiero quedar y quiero estudiar medicina. Me acuerdo que se me quedó viendo, se subió los lentes, como te contaba hace rato, se enchinó los bigotes, se los enroscó y me dijo, no. ¿Y yo qué? Y entonces mi mamá, que estaba escuchando desde arriba, me grita y me dice, tráeme la chequera. Yo te voy a dar el dinero que necesitas, tráeme la chequera. Y ese fue un proceso largo porque mi papá me dejó de hablar un mes. Wow, hizo su berrinche. Justo, yo no quería decirlo, pero hizo un berrinche. Hizo un berrinche. Sí, claro, hizo un berrinche. Y entonces mi mamá me echó la mano en ese aspecto y pues ya, me quedé en medicina. Pues para que te des una idea, todavía me acuerdo que llegué hasta el cuarto semestre. Uh-huh. Y en cuarto semestre todavía me dijo, si quieres renunciar, todavía es buen momento. O sea, si dejas la medicina ahorita y me dices que quieres ser ingeniera bioquímica, yo te apoyo y te pago ingeniería bioquímica ahorita. Y yo, no, estoy donde quiero estar y estoy como quiero estar y lo estoy disfrutando y no, gracias.
Entonces fue muy chistoso porque pues ahí fue el primer choque que tuve y fue un choque parcial porque ahí seguía teniendo, bueno, el apoyo y porque la realidad es que no me salí tanto de lo que tú dijeras. Bueno, todo el mundo me decía, es que tu papá debe de estar súper orgulloso. Pues no tanto, pero bueno, no es que no esté orgulloso, sino que en ese momento no era algo que él quería. Ujú. Está bien raro, ¿no? Creo que todos los papás siempre quieren que sus hijos sean médicos. El tuyo creo que es el primero que escucho Sí, no. que no quería que fueras médico. No. Y entonces ahí fue el Ese primer, fue mi el primer choque con eso. Pero si te soy honesta, ese fue mi primer choque como muy consciente. O sea, fue mi choque consciente, pero la realidad es que si ya... Y esto ya como adulto, ¿no? Y con un proceso quizá... Sí, con un proceso terapéutico y con un proceso de introspección propia profundo, creo que siempre he tenido estas situaciones en donde trato como de salirme del constructo social que se me va poniendo enfrente, ¿no? Como de las zonas de confort de repente. Lo que te decía hace rato, ¿no? Ajá. Creo que ahorita a esta altura de repente hay muchas cosas que pues ya no me incomodan. Entonces eres como una mujer que siempre está buscando la revolución en tu interior, esa batalla como interna. A lo mejor no como queriendo hacer un despapalle, pero sí como diciendo, pues, ¿qué pasaría si? Es correcto. ¿Qué pasaría si intento por el otro ladito, que no es como el que se espera? Sí, soy muy Vamos curiosa. a intentarlo. Soy muy curiosa y ando buscando por todos lados a ver qué onda, a ver qué sale, a ver si se puede, a ver cómo sale de este lado. Si no me resultó con A, pues ahora vamos a ver con B, a ver qué sale. Sí. Ya, y por ejemplo, dirías que sí, uno de los siguientes choques, que bueno, a mí me parece igual impresionante, es bueno, que ya hemos platicado en otras ocasiones, el elegir la especialidad. Sí. ¿Por qué esa especialidad y por qué es un choque también? O sea, ¿por qué tampoco lo querían? Mira, te voy a contar como 3 cosas que son como fundamentales para que yo escoja psiquiatría. Uh-huh. Cuando yo estaba muy niña, vivía con nosotros un tío, uno de mis tíos paternos, donde mi tío tenía epilepsia, no se tomaba bien los medicamentos y conforme mi tío fue pues creciendo, o sea, haciéndose más viejo porque ya era un hombre grande, a mí me tocó empezar a ver cómo mi tío empezaba a presentar un síndrome psicótico y entonces empezaba a decir que lo queríamos matar, que alguien lo quería envenenar, que la gente no lo quería, que la gente hablaba de él, todo esto asociado a su proceso de crisis convulsivas, tenía crisis convulsivas muy frecuentes. Entonces, asociado a esto, empieza a hacer estas lesiones cerebrales y entonces a partir de ahí algo que me llamaba mucho la atención era cómo, porque además mi tío, quiero contarte que él era físico matemático, ¿no? Y entonces cómo se fue deteriorando, pues fue algo que me impresionó. Esto es cuando yo estaba niña, no te puedo decir que es el punto de inflexión en mi vida, no, sí. Pero creo que de ahí surge. Ajá. Luego agrégale a esto que toda mi vida en mi casa me dijeron, es que eres muy sensible. O sea, todo lo tomas muy sensible, todo lo analizas más allá de la cuenta, o sea, a todo le buscas la parte de las emociones, ¿no? La emocionalidad. Entonces, creo que eso también como llegó a un punto en el que me hizo como... Y luego, más adelante, cuando tengo más o menos como 13, 14 años, este abuelo del que te cuento, mi abuelo Jorge, el papá de mi mamá, con esta persona con la que tenía esta relación como súper especial, mi abuelo hace una demencia rápidamente progresiva. Un día ya no se está acordando de dónde está, al otro día ya no se acuerda de dónde están sus cosas, a los 2 meses ya no se acuerda de quiénes son sus hijos y entonces evolucionó muy rápido la demencia. Wow. Uh-huh. Y entonces eso fue otra cosa que me impactó y que me dejó como cómo perdió la mente, o sea, cómo perdió los recuerdos, cómo perdió la memoria, cómo perdió este tipo de situaciones. ¿Qué tiene que pasar adentro, ¿no? Para que llegue a eso? Y entonces te digo que siempre he sido muy curiosa, entonces de ahí surgió cierta curiosidad por saber, bueno, ¿y qué hay acá arriba? ¿No? O sea, ¿qué hay?
Entonces entro a la universidad, tengo el contacto quizá como muy somero el que tienen todos los estudiantes de medicina con psiquiatría y me fascina, o sea, es un contacto que me encanta, me empezó a encantar psiquiatría, me encantaba como todo lo que tenía que ver con psiquiatría, estos procesos de hacer estos diagnósticos, me fascinaba, a pesar de que no te puedo decir que fue un contacto así súper estrecho, no, para nada. Y entonces, después de eso, yo ventaneando a la gente. No, pero pues es que son personas importantes y son cosas como muy puntuales. Sí. Una de mis mejores amigas de la escuela, en una situación de vida y por situaciones muy particulares de cansancio, mal cuidado de su tiempo de sueño, que pues la realidad es que tampoco es algo que te enseñan en ningún lado, ¿no? Ya un día estaba yo saliendo del servicio social, creo, y me hablan por teléfono y me dicen que mi amiga pues está rara, que está muy mal y que si no puedo ir a verla, ¿no? Y yo, pues, o sea, puedo ir a verla como amiga, bueno. Y entonces ya llego, estaba en casa de otra amiga y pues lo poco que había tenido de contacto con la psiquiatría durante la experiencia de la carrera, pues lo identifico y digo, esto es algo psicótico. Y entonces le hablo a mi papá y le digo, oye papá, ¿conoces un psiquiatra? Sí, cómo no, te voy a dar el nombre de un amigo mío que es psiquiatra, comunícate con él y a ver qué se puede resolver, ¿no? Y entonces me acuerdo muy bien que le marco al doctor y le digo, hola doctor, buenas tardes, ¿no? Soy la hija del doctor Cortés, Jorge Cortés, ¿no? Sí, dime. Le dije, bueno, le quiero platicar, tengo un caso, y entonces le presento el caso con los conocimientos someros que tenía, y el doctor me dice, ¿eres R1 de psiquiatría? Y yo, no, soy pasante del servicio social. No, bueno, pues ya, me dio indicaciones, se hizo lo que se tenía que hacer, y entonces a partir de ahí también marca como otro curso. Durante el servicio social era la típica doctora que hice mi servicio social en una clínica del IMSS. Me odiaban. Al principio me odiaban los pacientes porque la consulta de 15 minutos del IMSS se transformaba en una consulta de media hora, 1 hora por paciente, porque tenía esta facilidad de que la gente me contara. O sea, como que inspiraba esa confianza, la gente me contaba, y además siempre muy curiosa, ¿no? Más allá del, ¿y cómo le fue con el medicamento? ¿Bien? ¿Se está tomando las pastillas de la presión? ¿Sí? ¿Ya dejó de ir al baño cada 15 minutos? Perfecto, ya se puede ir, siga con sus medicamentos. Más allá de eso era, ¿y cómo se siente? ¿Cómo se ha sentido? ¿No? ¿Cómo la está pasando? Y entonces también eso pues influía, ¿no? Y a partir de ahí dije, sí, claro, lo mío es directamente, dirigidamente. Y ahí viene otro cambio de inflexión, otro punto de inflexión en donde no sé si a ti te ha pasado o si te pasó, ¿no? Estos procesos donde la familia te dice, es que eres muy sensible. Y toda la familia, es que eres muy así. Es que así, híjole, así no te va a querer nadie. Híjole, es que así no te vas a conseguir un marido porque va a decir, ay, es bien sensible, ¿no? Bien llorona. Qué difícil. Qué difícil. Y entonces rompo el paradigma y digo, bueno, si eso es una debilidad, ¿cómo puedo hacer esa debilidad una fortaleza? Y curiosa, pues decido meterme a un área o dedicarme, o justamente como empezar a escoger o pensar en dedicarme a esto, para agarrar como esto que era algo tan fuerte, tan marcado, que la gente me marcaba y me decía como, es que eres muy sensible, utilizarlo pues, como una fortaleza a mi favor. Claro, por favor. Para mi familia fue un shock total, horrible y espantoso, porque pues vuelvo a lo mismo. El papá que te estoy contando que no quería que estudiara medicina y estas cosas, mis papás son de una generación totalmente diferente. Entonces, todavía existe como este tabú, este estigma hacia la parte de la psiquiatría, incluso entre los mismos médicos. O sea, es decir, un cirujano o un anestesiólogo como mi papá, ¿no? De generaciones de aquel entonces, la psiquiatría la ven como brujería, como chamanería.
Vale, como si les estuvieras leyendo las cartas. Ándale, ¿no? Como, ay, le va a ir a leer el color del aura al paciente. Y pues no, o sea, tiene bases neurobiológicas, tiene bases neurofisiológicas, neuroquímicas, ¿no? Claro. Pero bueno, en ese momento entonces llego a mi casa y les digo, bueno, pues ya sé que voy a hacer de especialidad, tengo muchas ganas y voy a meter mi examen nacional de residencias, lo voy a meter para psiquiatría. Ufa, ¿qué? No, ¿cómo psiquiatría? Bueno, llegué a escuchar el comentario en mi familia, en alguna reunión familiar, que me dijeron, claro, lo que tú quieres y para lo que tú quieres entrar a psiquiatría es para encontrar y poder decirle a todo el mundo en qué nos equivocamos todos tus familiares y yo. Wow. ¿Qué? Ay, no. Tan proyectados Tan estaban. proyectados, ¿no? Y entonces ahí viene esta ruptura enorme, ¿eh? Porque te tengo que decir que fue una decisión que me costó muchísimas cosas. Me costó cosas. Quiero que sepas que yo no tengo ya una relación con mi papá, no tengo una relación con mi mamá. Y claro, a la larga se han ido agregando situaciones del por qué yo te podría decir que estamos en este punto, pero el punto de quiebre, el punto de inflexión en esas relaciones fue mi decisión de estudiar psiquiatría. Fue algo, o sea, sí, algo fue importante. Intolerable, fue intolerado por los demás y entonces sí te puedo decir que fue una decisión que al inicio pues como que intentaron decirme como, sí, qué bien, ¿no? Pero lo notabas, ¿no? Yo llegaba de la especialidad y les decía, ay, es que me pasó esto y esto. Mi papá se me quedaba, híjole, con permiso. Y se levantaba y se paraba, ya me voy. Wow. No se quedaba a escuchar, mi mamá no le daba no se quedaba tampoco a escuchar. Entonces empezó a generar este distanciamiento con el paso del tiempo. Y bueno, a esto se agregaron un chorro de situaciones extras, ¿no? Pero en general sí te puedo decir que esa decisión en particular sé que me costó varias cosas, ¿no? ¿Y te arrepientes? No me arrepiento. No me arrepiento porque también aprendí, justo en este proceso, aprendí muchísimas cosas de mí, aprendí la fortaleza que puedo tener yo sola, ¿no? Y aprendí que también podar el árbol genealógico, el árbol familiar, está bien. Y eso también es salir de esa zona de confort, porque todos estamos acostumbrados a, pues es que mi mamá me ayuda, ¿no? Claro. Pues es que mi mami, pues si yo me siento mal, pues mami, ¿no? Y mi mamá me resuelve, o mi mamá me ayuda a resolver, y si no es mamá, pues mi papá me ayuda a resolver. Y ojo, no estoy diciendo que quien tenga la posibilidad y quien tenga estas redes de apoyo no las aproveche, y qué bueno que tengan las posibilidades, pero sí también tengo la certeza de que no todo mundo tiene esas redes de apoyo, ¿no? Y que no todo mundo, o no todas las redes de apoyo responden igual, ¿no? A mí me ha tocado ver gente que incluso sigue en estas dinámicas familiares donde es como, oye, ¿tú crees que me puedas ayudar? Y después de hacerte cargar con una culpa enorme, medio te ayudan. Y pues eso no está padre. Nada. ¿No? Entonces, hay familias y hay redes de apoyo que son preciosas, que responden increíble a apoyarse, que conocen el verdadero significado de estas redes de apoyo, pero también creo que hay redes de apoyo muy poco sanas, donde se empiezan a vincular de una manera poco sana, y entonces estas vinculaciones o este apoyo que te ofrecen, pues no tiene sostén o un soporte adecuado. Entonces, no tengo absolutamente nada, al contrario, qué bueno que hay personas que sí, pero también tengo la certeza de que hay un grupo de personas que no tienen esta red de apoyo, o que este grupo de personas que está vinculándose de manera poco sana y a través de la falta de respeto, ¿no?, del juicio, de la culpa con estas redes de apoyo, también se vale salir de ahí. Es salirte de esa zona de confort. Y sí, al principio te va a costar trabajo porque pues a lo mejor no te llevaste la receta de los chilaquiles que te encantaban, pero vale, te prometo que no pasa nada si tú intentas hacer tus propios chilaquiles. Es duro, o sea, es duro, y creo que más en esta estructura, o sea, que el mexicano, o sea, ¿cómo es que
Nos lo plantan en todos lados, ¿no? La familia es lo primero, la familia esto, o sea, sin tu familia no vas a llegar a ningún lado. Bueno, hay hasta un dicho, ¿no? Que dice, la sangre pesa. La sangre pesa. Wow. ¿Y cómo fue después de eso? Ha sido muy duro, o sea, yo creo que sí han sido 6, 7 años muy difíciles, muy, muy difíciles. Te quiero decir que no estuve completamente sola, porque la realidad es que, bueno, la gente empezamos por humanidad, también por sociedad y por ser estos seres sociales y estos seres, pues, que estamos hechos para estar en sociedad. Creo que también hay un proceso en donde no estuve completamente sola. Afortunadamente, como lo quieras llamar, la vida, Dios, el universo, el destino, como lo quieran poner, ¿no? O sea, como lo decidas poner, me puso en el camino y me pagó todo lo que me pudo haber debido alguna vez, ¿no? Y me puso en el camino a quien es hoy mi esposo, ¿no? Y que ha estado ha estado en cada paso del camino te podría decir para detenerme, pero a veces ni siquiera él sabe cómo detenerme, pero su presencia ahí está. O sea, él está presente, él ahí está. Su esencia, su presencia, ahí está. Para lo que necesites. A lo mejor yo no sé cómo levantarte, a lo mejor yo no sé cómo consolarte, pero, ¿no? Y me dice así, utilízame como más lo necesites. ¿Te quieres limpiar los mocos con mi playera? Aquí está. ¿Te quieres recargar aquí? Aquí estoy. ¿Qué hago? ¿No? Y también, porque obviamente pues venimos de 2 espacios diferentes y venimos de situaciones diferentes y venimos de personalidades completamente diferentes. Yo creo que si yo te tuviera que describir la personalidad de él, es literalmente somos el yin y el yang. O sea, si yo soy muy sensible, él es más bien más frío, más hacia la parte del raciocinio, ¿no? O sea, como más estructurado, más puntual, más conciso, o sea, es como muy marcado, muy estructurado. Las emociones sí, pero ha aprendido mucho a lo largo del tiempo, pero para él, es como, bueno, sí, o sea, sí, qué triste, pero ¿cuál es el punto importante, no? O sea, como mucho más más en el raciocinio, entonces él me da ese contrapeso. Y me ayuda mucho. Y la realidad es que ha sido un proceso muy complicado, sí, donde me he llegado a autodescribir a mí misma como estar sola, como de mucho abandono, pero, y de mucha soledad, pero la realidad es que si te tuviera que decir, nunca he estado 100% sola. Y el problema es que damos por sentado a la gente que está a nuestro alrededor y a estas redes de apoyo que vas construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Tus amigos que se convierten en familia a lo largo del tiempo, la familia que sí se queda, ¿no? En mi caso, la familia que sí quiso estar, que no le importó, que decidió de repente pues que tenía que cortar lazos, pues cortar los lazos si las otras personas no lo toleraban o ponían como ese condicionante, ¿no? Porque sí llegó a existir la condición de pues, ¿no? Elegir, exacto. Entonces, pues la realidad es que ha sido un proceso sí muy duro, ha sido un proceso largo porque además han sido muchos años, pero hoy por hoy, justo lo que te decía, ¿no? Hoy por hoy me siento súper en paz con las decisiones que he tomado, súper tranquila con los espacios que tengo. Ya no me permito ser violentada por este proceso familiar o por este constructo de, híjole, ¿no? Es que, ¿cómo te atreves, no? Ya no me lo permito, empiezo a darle muchísimo más pie, muchísimo más importancia a lo que de repente necesito para mantener mi paz y mi salud mental, más allá de es que soy tu madre, ¿no? Porque es de donde viene, ¿no? Tienes que aguantar, ¿por qué? Porque soy tu madre. O sea, ay, no sé. Es fuerte difícil. Y sí, justo, ¿no? Creo que te tocó un poquito luchar contra todos estos, no sé, estigmas los que nos arraigamos, o sea, nos sentimos seguros para tener que empezar a forjarte, o sea, y creo que aparte era, no sé si le aumentó dificultad o a lo mejor lo hizo más fácil, no lo sé, tú me lo dirás, pero justo, ¿no? El decir
que todos te decían que eres alguien muy sensible. No sé, ¿sientes que lo hizo más fácil, lo hizo más complejo? No, al principio lo hizo mucho más complejo porque la realidad es que siempre fue una situación muy solitaria porque pues todo el mundo te ataca por ese lado, ¿no? O sea, en las fiestas familiares era como, o en las reuniones familiares, o las tías o los tíos, ¿no? Ay, es que está gordita. Ay, es que estás gordita, ya no comas. Y entonces sentir esa sensación de, ¿no? Y sentir cómo me temblaba la mandíbula y cómo se me empezaban a escurrir las lágrimas y cómo me sentía roja de mis cachetes, así, roja, y me empezaba a enrojecer del pecho y me empezaba a sentir como desplazada y como, me tengo que desaparecer, con ganas de desaparecerme, ¿eh? Y entonces que te digan, ay, si no te dijimos nada, ay, qué sensible, no te dijimos nada. A tus primos ya los pusimos a dieta y no se pusieron así, ¿eh? O sea, ¿no? Wow. Entonces, ese proceso, al principio te lo puedo decir, cuando era niña, en la adolescencia, en la prepa, porque obviamente todo este proceso pues tuvo un impacto, ¿no? La secundaria y la prepa, bueno, desde la primaria. Yo creo que la primaria y la secundaria fui buleada terriblemente en la escuela en donde yo estaba, ¿no? Tenía un grupo de amigas muy arraigado, amigas a las que quiero muchísimo, amigas con las que hoy por hoy sigo teniendo contacto, pero así en general era un tema de, por ejemplo, de bullying en la primaria. Y yo te voy a contar qué me decía mi papá. Mi papá me decía, ay, no hagas caso, mira, tú con las calificaciones, tú dedícate a sacar 10. Como si eso lo fuera a resolver, ¿no? O sea, entonces, sí ha sido... Sí, ¿no? Y creo que está estrechamente relacionado o sea, y no sé, creo que a veces tratamos de decir, es que no fue su culpa, así fue como fueron educados. No sé, pero creo que está estrechamente relacionado a la reacción que tuvieron con la psiquiatría, ¿no? O sea, desde ahí se ve que no tenían como esas nociones para saber que sí tiene mucho que ver, o sea, que no solo las calificaciones son... Por supuesto. Son lo que importa. Y fíjate que a pesar de, y no me malinterpretes, hoy por hoy, sé que mis papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que ellos tenían, ¿no? No los juzgo, o sea, a pesar de que no tenemos una relación, yo a mis papás los adoro y los amo con todo mi corazón, ¿no? O sea, son quienes me dieron todo, quienes me hicieron y quienes por quienes en gran medida soy quien soy hoy, ¿no? O sea, y toda esta curiosidad y todo esto, pues es también algo que ellos me fueron injertando y fueron metiendo, ¿no? Y permitieron que se desarrollara. Entonces, a pesar de que no tengo una relación con ellos, no existe ningún dejo ni de enojo, ¿no? Simplemente trato de limitar mis interacciones lo más posible. Cuando la interacción se empieza a tornar violenta o se empieza a tornar manipulatoria, es cuando de repente pongo mis límites muchísimo más claros. No, ahí no, eso no te lo voy a permitir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y claro que sí, ¿no? Cuando te conviertes o cuando te sales de esta zona de confort, creo que eso te lo decía, ¿no? Cuando me hiciste la maléfica y el dragón, yo te decía, cuando te sales de esa zona de confort, te conviertes en el villano de la familia, te conviertes en esta oveja negra, ¿no? Te conviertes es que es una malagradecida, un malagradecido, es que no le importa a nadie de su familia. Pues no es que no me importe a nadie, ¿no? Pero es que hay límites hasta donde puedo permitir que traspasen y límites que ya no estoy dispuesta a permitir que traspasen. Entonces, pero salirse de la zona de confort va desde me pinto el cabello de morado, de azul, de rosa o me lo corto. Y quiero contarte que he traído el cabello cortititito, rapado así, nada más he traído como un mohawk aquí, con este pedazo como de uno, con la navaja del uno. Salirse de la zona de confort. Qué padre. Sí. Y entonces tú me decías, ¿desde cuándo te empezaste a salir de la zona de confort? Conscientemente, ya te platiqué, pero haciendo una introspección y recordando como específicamente de dónde, creo que siempre he tenido eso de quererme salir como de esta zona de confort. Desde pequeñita así de,
chiquita, llenarme de pulseras, cuando en mi escuela no se permitía llevar pulseras, y pues medio escondérmelas y a ver si podían pasar las pulseras y a ver si me las, ¿no? En este proceso de estar buscando mi identidad, ¿no? De estar buscando mi lugar en el mundo. Y ya cuando te sales como abiertamente de esta zona de confort, no sé, creo que me ha pasado como igual, un poquito, obviamente no con las situaciones, pero sí con esta zona de confort. Ajá. ¿No te parece que empiezas a encontrar gente como súper buena onda? O sea, no sé, como que mientras menos lo buscas, o sea, menos intentas encajar. Toda esa gente, o sea, que es un buen, la que hay afuera, que es súper buena onda. Pero no sé, ¿qué tiene, o a tu parecer, qué es lo que tiene que pasar para que llegues a ese punto? Porque me dices ahorita ya lo que me describiste, ¿no? Ya no te importa lo que opinan las demás personas, pero en realidad ya las personas que se acercan a ti ya no son ese tipo de personas que opinan algo feo. Obviamente a lo mejor trabajo, todo eso, sí, pero siento que la gente como genuina que empiezas a conocer y quiere tu amistad, son esas personas. ¿Qué pasó? Fíjate que a lo mejor, claro que lo que nos empieza a suceder cuando pasamos por esas cosas es que no es que a lo mejor nos acerque las personas que de repente todavía generan juicios o que quieren mantener todavía la estructura, ¿no? Sino que más bien creo que aprendemos con este tipo de situaciones, por ejemplo, las situaciones o las circunstancias por las que has pasado que te llevan tú, ¿no? A poder decir, vas estableciendo tus límites. Y entonces te es muchísimo más fácil identificar y no normalizar que alguien atraviese el primer límite. Entonces, límites desde muy sencillos, desde, no sé, límites pequeños de, ay, amiga, híjole, es que esa falda, ¿no? Ese límite a lo mejor antes te permitías que lo cruzaran porque, pues, todas las amigas, y más una amiga de verdad, te dice las cosas en tu cara, ¿no? Justo. Qué buena amiga. Y, ojo, no estoy diciendo que esté mal, solo estoy diciendo que si para ti es un límite y tú vas y le preguntas a tu amiga con la intención de que tu amiga te diga, ay, amiga, ¿no? Tú llegas y le dices, quiero tu opinión, aunque me mientas, pero quiero que me digas que me veo bien. Sí, amiga. ¿Cómo se ve la falda? Se te ve increíble, o sea, te ves increíble, ¿no? Y vas a bueno, y estoy segura que mucha gente te va a decir así como, no, es que cómo dices eso, cómo le vas a engañar a la gente. No es engañarlo, ¿no? Sino que también dentro de este mismo proceso, pues tienes que aprender a ser empático, tienes que permitirte de repente poder identificar cómo está la otra persona. ¿Por qué me lo está preguntando? Me lo está preguntando porque quiere la opinión sincera y decirle que se ve horrible, o realmente quiere una opinión empática que va hacia este proceso de decirle, se ve bonita, pero a lo mejor no me encanta este proceso, ¿no? Y es las formas en cómo decimos las cosas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que vamos creciendo y tantas situaciones que tenemos que enfrentar con respecto a esto, como para salirte de esa zona de confort, tienes que romper tantos paradigmas y tienes que ir bateando tantas cosas que de repente están ahí puestas, ¿no? Como ir brincando ligas. El asunto es que ahora ya puedes identificar cuando alguien te quiere volver a poner una liga enfrente. Ya lo puedes identificar antes. Y entonces ya no lo normalizas y ya no dices como, ay, no, o sea, seguro fui yo la que lo tomé mal. Ajá. O seguro fui yo la que lo percibí raro. No, o sea, por supuesto es que no es así. Entonces lo identificas más fácil y ya no permites que eso o crezca, si es que defines que ya no evoluciona o se desarrolla la amistad, ya no lo permites, o, ¿no? Pones también tus límites, hacia dónde y cómo vas a permitir que se desarrolle, y le dices desde el principio, este límite yo no puedo permitir que tú lo pongas aquí, agarra tu liga y te la llevas. Creo que más bien es eso, aprendemos un poco más. Y también estoy convencida que esta generación se quiere salir, nos empezamos a salir, tu generación, o sea, nosotros nos empezamos a querer salir más de la zona de confort. Entonces ya no nos encontramos con estas personas que vivan 100% bajo la estructura social, ¿no? Mira, no sé, es interesante como ir viendo cómo está todo como estrechamente relacionado y te lleva a eso, simplemente no querer estar como igual, como plano, como
Pues es que no podríamos estar planos, ¿no? Yo creo que somos cuerpos y somos dinámicos, somos cambiantes, todo lo que cambia. Yo lo veo desde algo tan sencillo, ¿no? Hay días que te despiertas, no sé si te ha pasado, hay días que te despiertas con ganas de un helado, con ganas de algo dulce. No sé si un helado, pero con ganas de algo dulce, ¿cierto? Sí. Y a lo mejor ese día te lo comes, a lo mejor no te lo pudiste comer, a lo mejor hay veces que hasta te sucede y dices, bueno, ya mañana me lo compro. Porque hoy pasé por el Dairy Queen y estaba lleno. Ya, ¿no? Ya, no alcancé a comprármelo, salí muy tarde, ya no llegué. Bueno, mañana me lo compro. Pero al día siguiente, cuando despiertas, no sé si te ha pasado, despiertas con ganas de unas papas enchiladas. Y dices, ¿cómo puede ser si tenía ganas de un helado ayer? O amaneces con ganas de un corte de carne así, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, ¿cómo puede ser si ayer me estaba muriendo de ganas de un helado? Pues es el dinamismo que tenemos como seres humanos, ¿no? La capacidad y esta posibilidad de fluctuar, de cambiar, de ir, de venir, de hoy ser uno, mañana a lo mejor ser el mismo. La esencia se mantiene, pero puedes irlo modulando de diferentes formas, ¿no? Entonces... O sea que, no sé, ahorita me está sonando como que el salirse de esa zona de confort es simplemente aceptar que que existen esos cambios dentro de ti y no satanizar esos cambios con las estructuras que te han implementado. Creo que no lo hubiera podido resumir de mejor forma. Creo que es eso justamente. Wow. Mira, yo tampoco sabía que yo podía resumir eso. Ay, no, ¿cómo no? Claro que sí. Sí. Fíjate que sí. Wow, que nunca lo había visto así. Porque no sí, creo que satanizarlos todos... ni estigmatizarlos, claro. Sí, y sí, o sea, me siento tan identificado porque sí, es eso, ¿no? Creo que a veces hay cosas que sientes que te gustaría hacer, que te gustaría experimentar, te gustaría probar. Y simplemente por decir es que no está bien. Dices, no, o sea, ¿por qué tendría que hacerlo? Entonces te empiezas a acurrucar ahí en tu zona de confort. Wow. Pues bueno, ya terminé. ¿Cuánto tiempo llevamos, Dieguito? 45 minutos. 45 minutos. Vale, vamos a cortar tantito, porque yo creo que sí nos da para hacerlo de unos 30 minutitos más, Mara. ¿Te parece bien? Sí. Te va a tocar escucharme. Qué bonito, un mundo tan transparente, ¿no? ¿Cómo es? La comunicación. Claro. O sea, es que yo estoy convencida, estoy total y completamente convencida. Porque existe esta idea de que no, es que las relaciones, es que el amor, es que la chingada, es que... No. O sea, más allá del amor, o sea, sí es algo que tiene que ser... Hay una cosa que se llama las patas de una relación, ¿no? Y te dicen que es como una silla. Para que se mantenga en pie la silla, ¿no? Tienen que estar las 4 patas, no te puede faltar ninguna. Sin embargo, yo tengo la certeza de que de todas esas patas, la única que no puede faltar es la comunicación. O sea, puede estar patacoja de 3. Pues a lo mejor llega un punto en el que, ¿qué pasa con, no sé, tus papás, por ejemplo, siguen juntos, están casados, siguen... Sí, siguen juntos, pero ya no se caen bien. ¿Cuántos años tienen juntos? Como 20, como 30. Ya no se caen bien, ajá, porque siguen juntos. Por lo mismo, ¿no? Lo que decíamos de las estructuras, lo que se dice que está bien, todas esas cosillas. Una cosa es eso y una cosa eso, ¿no? Otra cosa es, además, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, además de mantener la estructura social y lo que quieras? ¿Qué pasa si encuentras a esta persona con quien te puedes comunicar bien? Y a lo mejor ya no hay el amor que había antes, y a lo mejor ya no hay la misma forma de amor, pero te puedes comunicar. Bueno, eso sí, se aguantan Se aguantan, ¿no? O sea, sí. ¿Lo resuelven? Sí, se lamentan de ida y de regreso y ya como que ya saben cómo mentársela, ¿no? Ya tienen con quién comunicarse.
La realidad es que yo tengo la certeza, fíjate, esta frase que te voy a decir, yo le doy bueno, estaba antes en un grupo de mujeres violentadas, yo daba pues como terapia de grupo y yo era la que estaba en la terapia. O sea, simplemente era la moderadora, porque la terapia se hacía sola de mis pacientes. Y una de mis pacientes dijo en una terapia, yo he aprendido con el paso de los años, era una mujer ya grande, que fue violentada como casi 25 o 30 años por su pareja, o sea, una violencia cañona. Sí. Y me dijo, yo he aprendido con el paso de los años y ahora pues ya que me separé y que ya puedo estar y que ya te puedo decir cómo se acabó la violencia y así, me dijo, tengo la certeza de que no solo funciona con la pareja, va a funcionar para cualquier relación, incluso relación conmigo misma. Para tener una relación sana hay que tener conversaciones incómodas. Y me hizo tanto clic. Y más allá de este contexto solo de la pareja, me hizo tanto clic pensar, ¿qué haces cuando estás teniendo esta relación en la que dices, te ves en el espejo y dices, a ver, pinche pendeja, no sé qué, ya hiciste esto, ya hiciste aquello, la cagaste aquí, la cagaste acá, te está yendo mal porque estás haciendo mal A, B, C, D. Entonces, ¿no? ¿Qué haces? Te sientas a platicar contigo mismo y te dices, a ver, la estás cagando en esto, la estás cagando en esto, lo estás haciendo muy mal aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer para hacerlo mejor? Ahora piénsalo en términos de que alguien viene y te lo dice. ¿Es una conversación o sería una conversación muy incómoda? Sí, claro. Por supuesto que tener esta conversación contigo mismo resulta incómodo, pero es la única forma en la que te vas a poder relacionar sanamente contigo mismo y te vas a dejar de ver en el espejo y te vas a dejar de decir, a ver, pinche pendeja, lo estás haciendo mal. Sí, pero ¿por qué? Entonces, creo que esta comunicación, incluso esta comunicación interna que tienes contigo mismo, que tienes con no sé, por ejemplo, en tu caso con el David interno que sabe que de repente tiene que hacer cosas o lo que sea y de repente no le ha salido tan bien o no lo ha hecho bien como en todos los aspectos o así, creo que viene mucho del decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para mejorar o qué puedo hacer? Incluso para tenerme un poquito más de paciencia, ¿no? Incluso para tenerme un poquito más de amor. Pues me tengo que explicar que no todo sale a la primera, que de repente tengo que crecer en esta área, ¿no? Lo que platicábamos hace rato. Y de repente tengo que dejar un poquito, a lo mejor quizás ciertos entrenamientos, tantito tiempo, calidad, lo que sea. Pero a lo mejor lo puedo palear, que a lo mejor no con cantidad de tiempo, sino con calidad de tiempo y con eso. Te tienes que tener paciencia. Y tienes esta conversación contigo mismo. Y entonces te comunicaste y tienes una relación sana contigo mismo. Y eso te permite generar relaciones sanas con los demás. Yo tengo perfectamente identificado que una de esas cosas es la que genera el que yo no tenga o que en mi familia no haya relaciones sanas. En mi familia todo es un misterio, todo es un secreto, nadie se dice nada, todo es secrecía absoluta. Porque desde mi abuela decía, los trapos sucios se lavan en casa. O sea, pues aunque se laven en casa o si se lavan en donde sea, pues... ¿no? La realidad es que el que tengas una conversación, una conversación que te saque justamente de esta zona de confort y te lleve esta incomodidad, va a hacer que con el paso del tiempo te vuelvas a acomodar en ese espacio. Y cuando sea necesario volver a salir de ese espacio, que bueno, es porque ya estabas como muy acomodado, ¿no? Entonces... Lo mismo aplica, o sea, creo yo, justo como lo decías tú, ¿no? Estos cambios es simplemente aprender que son inertes del ser humano. Pero no nos gustan los cambios. Le tenemos miedo al cambio. Mucho miedo, sí. ¿Y qué se hace con ese miedo? Atravesarlo. Ni siquiera es evitarlo, porque no lo puedes evitar. Es como una piedra que está en el camino. ¿Qué puedes hacer con una piedra como la del tamaño que le pusieron en la puerta a Jesús, ¿no? Para que no se saliera el cuerpo. Pues lo mismo que hizo Jesús, atravesar el dolor para ver qué hay del otro lado. Lo tienes que atravesar. Eso, el problema es que significa que lo tienes que sentir. Y a la gente no le gusta sentir dolor. A la gente no le gusta, le tenemos miedo a estas emociones porque les damos una connotación negativa.
Pero la realidad es que ninguna emoción tiene una connotación negativa, ¿no? Realmente no son. La realidad es que simplemente una emoción como tal, la descripción de una emoción, son estas reacciones fisiológicas que tiene tu cuerpo. Ya tú, a través de los sentimientos, le das estructura y le das una valencia afectiva, ¿no? Eso. Pero aquí la realidad es que lo único que tienes que hacer es permitirte sentirlo y atravesarlo, para que veas lo que hay del otro lado. Eres súper sabia. Ahora, Gonzalo. Dieguito, ¿qué pasó? Todo esto ya tenía que ser para el podcast. Ahorita nada más vamos a hablar de un Oxxo. De un Oxxo. Ay, puedo mover mi manita porque se me durmieron estos 3 dedos. Ya se me durmió el radial. Se me durmió mi nervio radial. ¿Está grabando? ¿Eh? ¿Está grabando todo? ¿Ah, sí? Ah, mira. Me sorprendió. ¿Desde Lo dónde? estoy influyendo muy... ¿Está bien? Muy dije, no las interrumpo. O sea que ya estamos de regreso. ¿Desde hace cuánto tiempo? No sé, como que sea... No, así como mucho, ¿no? Como unos 5 minutos. Vale. Entonces vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos? Pues te estábamos platicando de esto de las relaciones y ya, ¿no? Ah, en el anterior. Nada, está bien, vamos a seguir desde aquí. No, porque creo que el otro sí se cerró. Se cerró bien. Ah, bueno. Entonces, bueno, hablábamos en este cortecillo, empezamos un tema interesante sobre cómo estamos constituidos por las vivencias y por lo que nos influye nuestro entorno, y cómo es que los niños luego son bien jijillos gracias a eso. Sí, el entorno. ¿Y cómo? Bueno, pero yo nada más así para cerrar rapidísimo. Ay, Sebas. Te contaba de Sebas, pero no, me recordaste mucho y no sé por qué siento que así eras de pequeña, a lo mejor en un círculo que era un poco más agresivo, pero había una niña que se llamaba Elizabeth, que para empezar siento que es de esos nombres que le pones a tu hija pensando que es un nombre fuerte, ¿no? Que es un nombre Con carácter. con carácter, justamente. Y vieras cómo me caía re bien Elizabeth. ¿Por qué? Porque Elizabeth no iba con lo que dictaba la sociedad. Elizabeth era bueno, ya no es una niña, no sé. Este curso lo di hace como año y medio. Uh-huh. No sé, a mí yo lo puedo describir simplemente como que era una niña super cool. ¿Por qué? Porque las niñitas siempre estaban de un lado, los niños estaban como de otro lado, las niñas siempre se separaban en grupitos. Bolita. Una vez me tocó que a una le hicieron la ley del hielo y la niña vino conmigo para decirme que qué tenía que hacer. Yo no sabía qué hacer, la niña llorando. Y Elizabeth a veces se la pasaba sola todo el recreo, pero ella es súper divertida, o sea, ella coloreando, dibujando, o sea, haciendo sus cosas. Cuando quería estar con las niñas, iba con las niñas y era bien aceptado, o sea, te digo, era súper cool. O a veces quería estar con los niños, con los 5 niños que había en toda la escuela, y estaba con ellos. Y no sé, como que nunca le importaba lo que dijera la gente, simplemente si algo ya no le pareció, o sea, podían estar todas las niñas hablando en el circulito y todas como tratando de interesarse, ¿no? Que son estas reacciones que decimos la sociedad, ¿no? De que las tías están chismeando, pues lo que dicta la sociedad o esos parámetros es pones atención, te callas, pones atención y dices, sí es cierto, es bien hija esa señora. Pero ella no, si le dejaba de interesar la conversación, se iba. No sé, se me hizo bien. A mí me cayó súper bien, porque igual es de esas niñas que también genuinamente quería seguir como aprendiendo más. Y me decía en los recreos a veces que si podía estar sentada conmigo haciendo sus figuritas de plastilina para que yo le diera consejos.
Qué preciosa. Entonces sí, la verdad dije, si algún día llegase a tener una hija, no sé, me gustaría que fuese, no sé, que no se dejase influir por la sociedad, no sé, que fuese un alma libre. Y no sé, me recordaste a esa niña con lo que estábamos hablando de que tu gorrita, tus brillitos, o sea, es como... Sí. Pero vale, y eres un estuche de monerías. ¿Por qué? Porque también eres maestra. ¿De qué materia en la UNAM? Soy maestra de psiquiatría, doy clases de psiquiatría Psiquiatría. y doy clases de algo que se llama psicología médica y comunicación, que es como una introducción a psiquiatría, nada más que la llevan un año antes. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va en eso? ¿Divertido? ¿No? Me gusta mucho, la verdad es que me encariño mucho con mis alumnos. Como todo, o sea, hay grupos que se interesan más, se interesan menos. La psiquiatría no es de estas especialidades que te diga así como, uy, es la cool, ¿no? Dirías tú, no es la popular de las especialidades, ¿no? Entonces, eso conlleva un trabajo extra porque pues tienes que tratar de hacerlo interesante de alguna forma a los estudiantes, ¿no? Y sobre todo también ahora que ha cambiado bastante el modelo o el método de enseñanza. Entonces, todas estas situaciones lo hacen con esta necesidad de hacerlo más interesante, y hay una gran cantidad de veces que pues te tienes que hacer mucho, o al menos en esta parte pues justamente te vas tratando de hacer mucho de las anécdotas que has vivido, de las cosas que has vivido a lo largo de la vida, y para tratar de irlos interesando en estas cosas, ¿no? Que es lo que a todo el mundo le encantan, estas anécdotas que son muy chistosas, que a uno le pasan en la parte de los hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces, ¿y les cuentas? ¿Qué es lo Les que cuentas, o sea, vas interactuando y vas poniendo como, lo vas intercalando como ejemplos. Entonces lo vas intercalando como ejemplos de ciertas situaciones, de algunas cosas, lo vas intercalando para que entiendan algunos otros conceptos como quizá como más rígidos o como más difíciles de entender de una manera teórica. Les tratas de plantear esta parte de la teoría, les presentas un ejemplo de la vida cotidiana, de la vida real, y entonces también eso trae a la psiquiatría a este proceso de solo ser como esta chamanería, lo trae a una realidad, ¿no? O sea, como que lo estructura en una realidad y, o sea, sí, son cosas que pasan y que pueden pasar y que se pueden experimentar, ¿no? Y ya que lo guiaste perfectamente hacia allá, hacia las anécdotas. ¿Alguna buena anécdota que tengas que quieras compartirnos? Pues tengo muchas anécdotas. La realidad es que los cuatro años que estuve en el hospital psiquiátrico son muy valiosos en cuanto a anécdotas. Tengo muchas anécdotas. Pero justamente, y creo que vale la pena decirlo, creo que ya te había compartido alguna vez entre a medias algunas de estas anécdotas. Y bueno, yo creo que una de las... Quizá no tiene como un impacto, como que yo te dijera, a lo mejor esta no tiene un valor propiamente académico porque no aprendes nada. Quizá el valor de lo que uso en esa anécdota a veces cuando se la comparto a mis alumnos es este proceso de la empatía, ¿no? De empatizar con la gente y este proceso de intentar ser un buen ser humano. O sea, ser un buen ser humano más allá de que seas el doctor más chingón y el que se sabe toda la teoría y el que tiene 250,000 pacientes y pues que gana un chorro de lana y, ¿no? Creo yo más bien que es este proceso de el primer paso para llegar a eso, o sea, el primer paso para ser un buen médico, el primer paso para ser un buen psiquiatra, el primer paso para ser un buen estudiante, tiene que venir desde el punto de vista de ser pues un buen ser humano y que tienes... Pero esto suena como muy teórico, ¿no? Como, vamos a hacer buena onda y todo te va a salir bien. Pero sí, ¿en dónde lo ves planteado? ¿En dónde lo ves en la realidad? Entonces a veces utilizo esta historia justo como para plantear que sí hay cosas que tienen un impacto y que tienen ese impacto en la vida y que te pueden tener un impacto en tu vida en general.
Yo en alguna ocasión contaba que, bueno, no en alguna ocasión, cuando yo estaba en la residencia, ahí tú eres residente de diferentes años, vas pasando por años, entonces R1 el primer año, R2 el segundo año, R3 el tercer año y R4 el cuarto año. Y entonces la anécdota es que durante el R1 y el R2, cuando yo estaba muy chiquita, ahí te encargas del servicio de urgencias y entonces pues tienes que ingresar o tienes que resolver pues lo que te diga tu R3 y tu R4, sigues las indicaciones. Y entonces cada vez que yo tenía, curiosamente sucedía muy comúnmente cuando yo estaba de guardia, los fines de semana, sobre todo sábado o domingo, llegaba un paciente que pues su diagnóstico era de una discapacidad intelectual con algunos rasgos de personalidad como rasguillos, quizá tendiendo como a ser maldosillo, ¿no? Pero era por esta misma propio de la discapacidad. Como sucede frecuentemente con este tipo de pacientes, pues la familia a la larga pues dejó de ponerle atención, dejó de ser un paciente que tuviese una red de apoyo sólida. Y entonces, con el paso del año, pues cada vez te lo encontrabas allá afuera del fray, porque además rodeaba o no vagabundeaba, pero pues estaba ahí en las inmediaciones del fray. Y entonces, frecuentemente te lo encontrabas afuera del fray, intoxicado porque había olido mona o porque había andado con la mona, ¿no? Sí, sí. Y entonces pues ya llegó un punto en el que lo ingresábamos, lo metíamos, le dábamos de comer, yo le daba de comer porque normalmente todo el mundo decía, Mara, ahí está tu paciente. Entonces yo lo interrogaba, permitíamos que de repente se bañara o se le cambiaba la ropa, a veces sí lo teníamos que ingresar, ¿no? A que se quedara hospitalizado. Pero bueno, lo que hacíamos era darle de comer, le dábamos algo de desayuno, le dábamos opción para que se bañara, ¿no? Se le daba un pants a veces de los que teníamos de sobra ahí en el hospital, le dábamos un pants y bueno, ya vete a tu casa, ¿no? Ya vete otra vez. Y así constantemente. Esto fue durante quizá mi primer y mi segundo año de residencia y llegó un punto en el que dejó de aparecer tan frecuentemente y además, pues conforme te vas haciendo más grandes, empiezas a disminuir la cantidad de guardias que haces. Entonces, pues ya no lo veía yo tanto, al menos yo no lo veía tanto en el servicio de urgencias. Un día, siendo ya R4, estando de guardia, ya tenía yo un poco más de libertad y entonces le dije al R3 y a mis residentes de menor año, niños, voy a ir al Oxxo, ahora al Seven, era un Seven, voy a ir al Seven, ¿quieren que traiga algo? Y ya, me dieron dinero, sí doctora, me trae no sé qué, entonces hice una lista y entonces yo tenía que traer, no sé, pues es un decir, no lo recuerdo con exactitud del pedido, sí. Pero de repente me dicen, tenía que traer 5 aguas y 2 cocas, bueno. Y entonces traía yo mis audífonos y me meto al Seven y entonces pues hasta el fondo del Seven estaban los refrigeradores y entonces yo abro el refrigerador, me meto y estoy jalando las aguas, una y la pongo en el piso y con eso me estaba medio deteniendo la puerta y de repente tengo la sensación como de que el Seven se queda muy callado, o sea como... Sí. Y entonces se me hace fácil salirme del refrigerador, voltear a la caja y en el ínter en el que me volteo a la caja veo a mi paciente con una navaja abierta, gritándole a la chica así de ¡saca todo el dinero, todo el dinero! Y con la otra mano traía una mona y la estaba oliendo. ¡Él saca todo el dinero! Y entonces, pues en ese ínter que yo me volteo y que veo esto, se cierra la puerta del refrigerador y se oye ¡paz! ¡Pac! Como si se oyen las puertas del Oxxo o del Seven, que se vuelve como a pegar en lo hermético. Y entonces, pues él voltea hacia donde se oye el ruido, yo me quedo paralizada con mis 2 aguas en la mano que traía, me lo quedo viendo, como que lo reconozco, como que tuerzo la cabeza, él se me queda viendo y me dice... No es cierto, doctora, ¿cómo cree, doctora? No es cierto. Y entonces dobla la navaja, se la guarda en el pantalón, se empieza a echar para atrás. No es cierto. Esa era broma, doctora, ¿cómo cree? No es cierto. Y con su mona, no es cierto, no es cierto. Llegó a la puerta del Seven, agarró y salió corriendo. Y se fue. No se llevó el dinero, no se llevó ni unos chicles, no se llevó nada del Seven. Y entonces yo empecé a caminar pues hacia la tienda, hacia la caja,
para preguntarles a las chicas pues si estaban bien, ¿no? Para que me cobraran mis aguas, si todo estaba en orden, ¿no? Pues yo también medio en shock, porque pues, yo no hice nada, pues. O sea, yo no me quedé ahí parada viéndolo, como ¿qué está pasando? Ajá. Entonces ya llegué a la caja y me dicen las chavas así de, doctora, no doctora, no se preocupe, no nos pague las aguas, nosotras las pagamos, usted no se preocupe, nosotros invitamos. Y yo, no, pero no se preocupe, nosotros invitamos. Pues se acaba de hacer que no se lleven todo el dinero que había en la caja, en la caja fuerte, no sé qué. No, doctora, no se preocupe. Y yo, bueno, muchas gracias, chicas. ¿Y ya? Esa fue la vez que detuve un asalto en el Detuviste un Seven. asalto en el Seven y ya después aprovechaste el hack, ibas por hot dogs. No, ¿No? ya. Pero está bien, no sé, ¿qué se hace con ese tipo de personas? O sea, que es lo que dices, los internas, no funciona. Depende, no, con ellos, pues la realidad es que aquí ya no depende tanto de ti, depende mucho del funcionamiento familiar. Y el problema es que entre otras situaciones, entre la situación social, entre la situación académica, cognitiva, ¿no? Entre todas estas situaciones, la gente no entiende, o sea, no, los familiares por más que quieras no lo entienden, a la gente, por ejemplo, y entiendo, ¿no? Los medicamentos psiquiátricos en su mayoría son caros y creo que ese es un trabajo enteramente del psiquiatra, o sea, es un trabajo de nosotros enteramente tratar de ajustarte a algo que sea pagable por el paciente, ¿no? O sea, te tienes que tratar de ajustar a las posibilidades que tiene el paciente y no cerrarte a decir, es que si no lo puedes pagar, pues entonces no se puede hacer nada, ¿no? Tienes que irte acoplando un poco a esto. Esto es enteramente trabajo del psiquiatra. Sin embargo, sé que muchos de mis compañeros y muchísimos psiquiatras lo hacen, se acoplan, pero el problema ahora viene en la familia, ¿no? Hay familias que les dicen que necesito que le estén vigilando la toma del medicamento. ¡Ay, no! Ya parece que yo lo voy a estar vigilando. ¿Yo por qué? Pues señora, pues porque es su hijo, señor. O sea, ¿cómo, señora? Pues porque es su hijo, por eso. Claro. Ay, no. Pero pues es que es necio. Pues no es que sea necio, señora, le estoy explicando que tiene, por ejemplo, en el caso de este paciente, tiene una discapacidad. O sea, es decir, tiene una dificultad cognitiva para entender ciertas cosas, se frustra rápidamente, se intolera rápidamente, necesito que le dé ciertos medicamentos. Pues no hay esos medicamentos, no hay estas posibilidades y entonces le empiezas a permitir que salga y pues en esta intolerancia empiezan a buscar cada vez estas conductas donde puedan involucrarse, ¿no? O que los haga sentir tranquilos o dependiendo de la patología o del problema que haya de base. Y entonces, pues, no, a veces, si no tenemos el apoyo de la familia en estas estructuras del apoyo, porque el tratamiento psiquiátrico no solo va a estos procesos de el fármaco, o sea, y fíjate, creo que también ya lo había platicado en alguna ocasión contigo, ¿no? O sea, yo tengo esta certeza y a lo mejor yo te podría decir que dentro de mis gustos y particularidades me gustan los fármacos, me gusta la farmacología, me gusta la neuroquímica, o sea, me gusta lo que hacen los fármacos, pero no me puedo cerrar a pensar que es el todo. Sí, que solo así se soluciona. Ajá, porque aunque yo le dé la farmacia completa al paciente, pues si no hay un apoyo familiar y si, por ejemplo, el paciente sigue expuesto a situaciones, por ejemplo, de violencia, pues ¿qué va a hacer el paciente? Pues va a tener esta violencia reactiva. Y entonces llegan y me dicen, los medicamentos que me diste para el control de los impulsos no sirve. ¿Por qué? Pues porque cuando yo me enojo y entonces lo agarro del brazo y lo jaloneo, él se voltea y me quiere empujar y me quiere aventar con el brazo. Pues sí, se llama violencia reactiva. Si usted, estando aparentemente sano, coherente, congruente, si yo lo jaloneo del brazo, ¿usted qué va a hacer? Pues aventarme un manotazo, ¿no? Pero entonces creo que de repente es un poco estos procesos donde la falla, digo, el procedimiento o el proceso puede estar en muchas áreas, ¿eh? No estoy diciendo que solo en la familia, pero sí creo que uno de los lugares donde pueden estar las fallas de un proceso psiquiátrico puede ser también el soporte familiar, ¿no?
Y a mí me parece como, de repente con mis pacientes o así, lo pongo como en términos más fáciles. ¿Te has puesto a dieta alguna vez? Bueno, en mi casa, nosotros, pues como ya te platiqué ciertas cosas, ¿no? En mi casa la parte de, ay, está gordito, ay, está gordita, siempre existió. Y entonces cuando uno se pone a dieta, nos ponían a dieta a todos, ¿no? Pues en esos mismos términos, ¿no? Yo lo pienso. ¿Qué pasa si el que está a dieta, solo puede tomar agua, pero el resto de la familia va a tomarse una coca de 2 litros? ¿Qué crees que va a pasar con el paciente? La realidad es que a lo mejor te va a aguantar 1, 2, 3 días. Para el cuarto va a decir, ay, no, a mí ya se me antojó. O le va a ser muchísimo más fácil agarrar y romper este proceso y decir, a mí se me antoja coca, sírvanme. ¿No? Sí. En ese mismo contexto tendremos que entender el proceso de las patologías o de las enfermedades mentales. Exactamente igual que la diabetes, exactamente igual que la hipertensión, ponerlas en esos espacios, ¿no? Si es crónico y si el paciente necesita cierto soporte familiar, como, no sé, en el diabético, ponerse a dieta y no comprar coca con azúcar y comprar pura sin azúcar y poquita cantidad, ya no compramos la de 2, compramos la de 600, ¿no? Perfecto. En ese mismo contexto, las enfermedades mentales, ¿no? O sea, necesito que alguien me ayude los primeros días con la ingesta del fármaco. O lo que necesitamos es que deje de haber estos estresores de violencia en casa, donde un papá se pelea con el otro a gritos por toda la casa, ¿no? Y se terminan aventando el plato, el teclado de la computadora. ¿Por qué? Pues porque el niño lo ve, por eso está ansioso. Entonces, para que las crisis disminuyan, sí, el fármaco lo va a ayudar, pero también ciertos cambios a nivel del contexto de la red de apoyo. Pero el problema es que esto pues requiere que los demás cambien, ¿no? Entonces, por eso los fármacos son algo que me gustan. El fármaco va enfocado a hacer un cambio pequeño quizá, pero como controlado, aquí, en la variable que se puede controlar, ¿no? Por así decir. Porque pues es lo que tú vas a poder controlar, la variable de lo químico. Órale, está curioso. O sea, y por ejemplo, tú estás de acuerdo ahorita, no sé por qué me hizo mucho Clic. este tipo de instituciones que ya los han hecho hasta memes, ¿no? El buenos días, jovenazo, los anexos. O sea, pero es que es eso, siento que yo igual diría que no, pero no sé por qué siento que por lo menos ellos se están interesando, o sea, lo que llegas a ver, a veces es como una persona que ya estuvo ahí, no sé, igual por alguna razón siento que no es como lo correcto, pero ¿tú qué opinas? Pues tendremos que partir del hecho de primero preguntarte a ti, ¿por qué? O sea, me dices, por algún lado siento que no es lo correcto, pero por el otro sí, y me dices que la parte donde sí es, que al menos ellos se están interesando. Mi pregunta para ti sería, ¿en qué se están interesando? ¿En qué se interesan los anexos? Y no estoy hablando de todos. Sí, no. Pero una gran mayoría, una vasta mayoría de anexos, ¿en qué es en lo que realmente se interesan? Sí, pues en el dinero que van a cobrar, lo que van a obtener, y no hay un seguimiento. Yo pienso que para que haya una buena desintoxicación, un adecuado proceso, y tengan mayor posibilidad de suspender el consumo, de abandonar el consumo, estos internamientos o estos procesos no tendrían que ser en un anexo, tendrían que ser en una institución que venga acompañada de un proceso psicológico, quizás de un proceso psiquiátrico, para que podamos entender y definir, ¿no? Uno, de dónde viene el consumo, porque normalmente el consumo viene de algún lado, ¿no? Y dos, porque ha sido tan complejo quitar el consumo y entender también el consumo y entender estas patologías, o sea, entender esto de las adicciones como una patología de salud mental. Pero si dejamos de verlas solo como, ay, el adictillo, ay, el adicto, ay, el consumidor, ay, el marihuano, pues, o sea, si empezamos a verlo como una patología, que es una enfermedad, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, eso es un punto. Ahora,
¿Estoy de acuerdo con los anexos? No, la realidad, porque uno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es este proceso de cómo están haciendo las cosas, qué están haciendo, y la realidad es que la gran mayoría de los anexos, la pregunta sería qué estructura, o sea, qué estructura lleva de un anexo, ¿no? O de una clínica de desintoxicación. Porque incluso, bueno, a mí me ha tocado conocer personas que han estado en anexos, que incluso en los anexos les consiguen sustancias, ¿no? Entonces, no generalizo, nunca generalizo, pero sí la gran mayoría de este tipo de situaciones o de este tipo de lugares en México, pues no tienen estas estructuras, ¿no? Sí, o sea, sí. No, igual considero que no están como bien, pero igual, por otro lado, y te digo, y sin defenderlos, tampoco poniéndonos como de un lado, pero ¿tú crees que México, o sea, tiene esa capacidad para poder solventar psiquiátricamente a todas esas personas? Entonces, ¿qué nos queda? O sea, es como, para dónde vamos? ¿Para dónde correr? O sea, con ese panorama, o sea, ya teniendo tú a lo mejor un familiar que está en esas circunstancias, ¿cuál dirías que sería como Es que justamente yo te diría, o sea, mira, no sé cuánto cobre un anexo, no sé, no, o sea, desconozco. Pero a lo mejor lo que yo haría sería hacer porque si haces esta vaquita, por ejemplo, ¿no? Me voy a ir a un proceso, a un contexto como social más escaso. Si ya hicieron la vaquita entre todos los tíos, entre 4 primos y entre tu papá, mamá y la abuelita, ya todos hicieron la vaquita, ¿no? Para llevarlo, o para que venga el güey del anexo y se lo lleven. Y además de que se lo lleven, lo metan y lo internen y les van a cobrar cierta cantidad de dinero, creo que yo buscaría instituciones, y el problema es que no las buscamos. Buscaría instituciones definidas. Por ejemplo, yo buscaría CIJ, ¿no? Para ver qué me pueden ofrecer en CIJ. En CIJ hay espacios de internamiento, eso es algo que no todo el mundo sabe, ¿no? CIJ tiene algunas áreas de internamiento para adicciones. Entonces, creo que primero entroncaría y buscaría por esas posibilidades. Volvemos a lo mismo. La sociedad, el país en una estructura económica, política, que no voy a hablar política ni mucho menos, pero a lo que voy es, en una estructura económica, política y social no tiene las capacidades para sostener esto a gran medida, ¿no? Pero también, aquí viene una cosa bien interesante, también está el estigma. El estigma social sigue siendo hoy por hoy no, ¿cómo lo voy a internar en un psiquiátrico si no está loco? O sea, él es borracho, pero no está loco. Exacto, ¿no? Sí. Porque volvemos a lo mismo, porque sí resulta difícil ver la adicción, o sea, como familiar, como persona que está de este lado, resulta difícil verlo como una enfermedad por ese lado, ¿no? No, ¿cómo va a necesitar un internamiento psiquiátrico? No, para nada, él no está loco, o sea, es alcohólico, ¿no? Por ese lado cuesta trabajo entenderlo como una enfermedad psiquiátrica. Y por el otro lado cuesta trabajo entenderlo también como una entidad psiquiátrica. ¿Por qué? Porque pues no podemos entender que a lo mejor alguien que está enfermo, y justamente hace rato hacía yo el símil, ¿no? La similitud con la hipertensión y la diabetes. Y mucha gente te va a decir, bueno, o sea, pero es que yo tengo diabetes y yo no le hago daño a nadie. El alcohólico sí le hace daño, ¿no? A su familia, se roba el dinero. Sí. Pero ¿qué pasa si al principio, cuando está el diabético, se esconde los dulces y a final de cuentas terminas, ¿no? En ese proceso pues va hacia el mismo enfoque, ¿no? Proceso familiar en donde el problema es que te desgasta muchísimo más un alcohólico que el que te desgaste de primera intención o así de manera inmediata el diabético. Sí, claro. ¿No? El diabético se mantiene y medio se mantiene y medio se mantiene. Bueno, incluso cuando hacen insuficiencia renal crónica, se pueden mantener y mantener con su hemodiálisis, su diálisis, bueno, ¿no?
El alcohólico no, el alcohólico es cada brote, entre comillas, ¿no? Cada consumo va a condicionar un daño, va a condicionar un problema, se va a convertir en un tema conductual en la familia. Entonces eso es lo que condiciona que sea tan difícil verlo como una patología, verlo como este proceso que necesita apoyo, ¿no? Y además también porque nuevamente socialmente está bien estigmatizado en el proceso desde el... Es que seguro lo hace porque quiere llamar la atención. Sí, ¿cuántas veces he escuchado eso, Desde que estamos chiquititos, ¿no? Bueno, ahora que me Para contabas todos, lo sí. que fuiste con los niños, ¿no? Seguramente ¿cómo se llamaba el primero? ¿Santiago? No. El primero sí. Max, Max. que me contabas, ¿no? Que era muy desastroso y que andaba brincando por todos lados y molestando a una compañerita, molestando a otra, molestando al otro, molestando a aquello, molestando como lo que pareciese molestar, daba lata en la clase, no dejaba poner atención a los demás, ¿no? Ese proceso, desde chiquititos, la familia, o sea, si a una mamá se le ocurre decir como, híjole, es que yo creo que lo voy a llevar al psiquiatra o al psiquiatra para ver si le diagnostican o si tiene TDA o algo, ¿no? Desde chiquititos, la respuesta de la abuela o la respuesta de las hermanas de la mamá va a ser como, no inventes, o sea, eso lo está haciendo por llamar la atención. Eso. Ponle más veces, atención. O a veces es como, ni lo hagas porque le vas a meter ideas a la cabeza. Sí, claro. Y nuevamente todo esto viene soportado detrás de él, pero si es inatento, o si es disperso, o es inquieto, eso no es psiquiátrico, tú eras igual. Pues sí, pero ve qué cantidad de dificultades tuvo la mamá para poder terminar la prepa, ¿no? O para poder terminar la secundaria, ¿no? Entonces, creo yo que viene justamente de esta normalización de muchísimas cosas y de una estigmatización horrible de otras, ¿no? El psiquiatra está súper estigmatizado, así como, ¡ay, el loquero! ¿No? Sí. A mí todavía hay pacientes que me ven y me preguntan así en la primera cita así, entonces ¿no me van a encerrar? ¿No me van a poner camisa de fuerza? Y yo, tiene años que no se utilizan esas cosas, señora, o sea, ¿cómo? ¿No? La historia de la medicina marca que tienen años. Imagínense, ya está en los libros de historia de la medicina. ¿Cuánto tiempo tiene que no se utiliza una camisa de fuerza, no? Ajá. Pero sí, tenemos esa idea todavía. O sea, la tele se ha encargado de eso. Sí. Bueno, pues... No sé, nada más me queda agradecerte por los temas de conversación. La verdad estuvo súper interesantísimo. No sé, siempre me la paso súper bien cuando hablo contigo, Mara. Yo también me la paso súper bien cuando vengo a platicar contigo y a tatuarme. Pues ya estamos a punto de acabar. Te iba a preguntar, ¿quieres que le pongamos las lunitas que tiene alrededor? ¿O puro planeta? Como tú quieras, como tú veas. Tú dime. Sí, pónselas, a ver Vale. si se puede. Claro que a sí. ver puede. si se hace. Pues muchísimas gracias. No, ¿Algo gracias que a quieras ti. agregar? Algo con lo que quieras cerrar, una reflexión, moraleja, un consejillo para la gente. Ay, sí, un consejillo sería que no escatimemos en salud mental, ¿no? No la estigmaticemos. Y creo que es muy importante toda esta parte justo para poder desarrollarnos plenamente, para estar en paz con nosotros mismos, ¿no? O sea, para poder estar en paz con todas nuestras acciones, o sea, poder elaborar todo este proceso porque de repente nos cuesta mucho trabajo. Entonces creo que yo diría que uno de mis consejos sería ese, o sea, no escatimar en su salud mental. Y esto no va al hecho de, ay, bueno, voy a ir a un psiquiatra, psicólogo. Hay muchísimas formas de mover este proceso de la salud mental, ¿no? De ver por mí, de estar conmigo, de aprender y de entender. Y todo esto parte del hecho de la comunicación, que lo platicábamos hace rato, ¿no? Sí, claro. Siéntate contigo, ten estas pláticas incómodas para que puedas empezar a ver desde dónde tienes que empezar a sanar. A partir de dónde tienes que empezar a sanar los vínculos principalmente contigo para que te puedas relacionar contigo mismo, con el yo interno, de la mejor forma. O sea, creo que esas serían como mis recomendaciones más óptimas. Más últimas. Excelente. Sí. Bueno, no sé, ¿te gustaría compartir alguna red social o nos vamos así?
No sé, o no sé, das consultas privadas si es que a alguien le Sí, interesaría. tengo consulta privada, doy consulta privada en línea, en presencial. Me pueden encontrar en mis redes como Mara Luz Cortesosa, Facebook, Instagram. Sí. Perfecto, si a alguien le interesa, ahí están las redes las vamos a poner aquí abajito. Y pues muchísimas gracias, Mara. Muchas gracias. Vamos Gracias a... a ustedes por tenerme, por invitarme y por tatuarme. No, gracias a ti. Eso te digo, es bien divertido y igual aparte de que te tatúas cosas bien padres. O sea, igual creo que eso es como un requisito no sé, cómo hacer clic con las cosas que te gusta tatuarte y creo que eso siempre ha sido contigo. Entonces, pues muchísimas gracias por haber visto este episodio. Ya saben, suscríbanse, denle me gusta, comenten si tienen alguna duda, qué les pareció el episodio. No olviden activar la campanita. Y sería todo por el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, nos despedimos. Hasta la próxima.